Un general es un hombre que posee un rango militar de autoridad y eso le otorga un alto nivel de influencia entre los que lo rodean. Se encuentra en la cima de la jerarquía sobre los oficiales superiores. Un general está al mando de la unidad militar más grande de un regimiento. En el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, también tenemos a nuestros generales. Ellos son los que el Señor usa para guiar al pueblo y manifestar su gloria entre los hombres por medio de su Espíritu. Estas personas que veremos a continuación han partido ya a la presencia de Dios. Ellos llevaron a cabo su tarea como servidores del reino de Dios en estas últimas décadas, dejando una huella imborrable a su paso. Los hemos visto en campañas milagrosas donde multitudes de almas se entregaron a Cristo, con testimonios de toda clase tales como liberaciones, sanidades, familias restauradas y tantos hechos extraordinarios. Dios nos ha dado a cada uno distintos dones y talentos para edificarnos los unos a los otros. Así como un cuerpo humano tiene sus partes y cada una de ellas cumple un propósito, realizando diferentes tareas, lo mismo es con los hijos del Señor. Entre estos hombres hay dulces adoradores, así como David el salmista. Hay hombres usados en milagros extraordinarios como los que se manifestaban en los discípulos de Cristo. También hay hombres con palabras de exhortación, tal como lo hacía Juan el Bautista. Pero en esta diversidad, todos ellos sirvieron al Señor. Todos ellos pertenecientes al cuerpo y sometidos a la misma cabeza, que es Cristo. Julio Melgar. Su canción Creo en ti, también conocida como Recibe toda la gloria, fue tal vez lo que lo llevó a ser reconocido dentro del ámbito musical cristiano. Allá por el año 2013, su canción se popularizó masivamente dentro de las iglesias cristianas. Poco a poco se fue haciendo conocido por esas canciones y esas predicaciones tan hermosas. El hombre tenía una gracia muy especial para la adoración, que se fusionaba perfectamente con esa voz sumamente melodiosa. Julio Melgar nació el 16 de octubre de 1972 en el departamento de Escuintla, en Guatemala. Conoció a Jesús como su Salvador personal a la edad de 10 años y desde ese momento tomó la firme decisión de servir a Cristo con todo su corazón. En 1994, Julio junto con varios amigos fundaron un nuevo ministerio, el cual estaba formado de músicos y cantantes que servían dentro de sus respectivas iglesias, con un deseo de inspirar a la gente de todas las razas, generaciones y culturas, restaurando a través de la adoración la comunión íntima con Dios. Julio Melgar trascendió las generaciones. Tanto jóvenes como adultos fueron tocados por medio de sus canciones. Él tuvo una pasión por levantar adoradores con un espíritu de sencillez y excelencia que no solo sirvan fielmente en su iglesia local, sino también que hagan brillar a Jesús en todo lugar. Luego de haber grabado varios álbumes como solista y de haber tenido colaboraciones con otros cantantes cristianos como Marco Barrientos y Cristín de Clario, entre otros, Julio comienza un proceso en su vida muy fuerte a causa de un cáncer. En el mes de julio del año 2018, al ser invitado a la conferencia Aliento, el cantante hizo público la enfermedad del cáncer del cual había sido diagnosticado. A partir de allí, Melgar fue dando en diferentes conferencias su testimonio y contando sobre el proceso que estaba viviendo con esta dura enfermedad. En una ocasión mencionó lo siguiente: mis tiempos de adoración en medio de la quimioterapia, ponía mis alabanzas, mi esposa enfrente, los doctores pasaban y decían: usted está más rosado, ¿por qué no se le cayó el pelo? ¿Por qué usted sale caminando como que leche le dieran a tomar? Tuve que tomar la decisión de entender que hay cosas que Dios empieza a hacer en nosotros
que traen una profundidad tan grande que te hace avanzar cuando pareciera que tú no estás avanzando, expresó Julio Melgar en una de sus conferencias. Aunque Julio Melgar debió hacer algunas interrupciones en sus giras como cantante y predicador, nunca dejó de servir a Dios en medio de esta lucha contra la enfermedad del cáncer. Siempre se mostró confiado en todas sus apariciones. Siempre supo que Dios tenía el control de todas las cosas. El 11 de marzo de 2019, prácticamente un mes antes de que Julio Melgar partiera con el Señor, se realizó un evento para juntar fondos con vistas a costear los gastos médicos de Julio. El encuentro se realizó en la iglesia Tiempos de Gloria Cayala, en la ciudad de Guatemala, donde muchos cantantes fueron parte. Grupos como Miel San Marcos, solistas como Daniel Calvetti, su hijo Lousan Melgar, todos estuvieron unidos en un solo sentir por la salud de Julio Melgar. Julio pudo cantarle al Señor en ese evento, aún debilitado por la enfermedad, pero con una actitud de fe realmente conmovedora y ejemplar. En esa oportunidad entonó uno de sus más reconocidos cantos llamado Tus cuerdas de amor. El 19 de abril del año 2019, con 46 años, el cantautor, músico y pastor guatemalteco partió a la presencia del Señor. Hoy lo recordamos como un hombre valiente y esforzado. Sus canciones permanecerán siempre en nuestros corazones. Tibi Joshua, un hombre usado por Dios en el ámbito de liberación y milagros, de una forma asombrosa. Seguramente muchas personas lo conocieron viendo la manifestación del poder de Dios por medio de su vida. Pero Tibi Joshua también fue usado fuertemente en la enseñanza. Sus predicaciones son verdaderas joyas para la iglesia actual. Tibi Joshua fue un hombre de oración ferviente, un hombre lleno del Señor. En su niñez lo llamaban Balogun Francis. Asistió a la escuela primaria anglicana de San Esteban en Arigui-Adikoko, en Nigeria, entre los años 1971 y 1977, pero no logró completar un año de su educación secundaria. En la escuela era conocido como el pequeño pastor a causa de su amor por la Biblia. Hombre de Dios, tal como era conocido también Tibi Joshua. Escribió que en una visión celestial recibió la unción divina y un pacto de Dios para comenzar su ministerio. Después de esto, Joshua fundó la organización de su ministerio, la Sinagoga Iglesia de todas las Naciones, SCOAN, con tan solo un puñado de miembros. De acuerdo con la organización, más de 15.000 personas asistían semanalmente a sus servicios dominicales. Visitantes de fuera de Nigeria se alojaban en los edificios construidos por la iglesia. No era frecuente que el pastor Tibi Joshua viajara por el mundo. Sus cruzadas las realizó en Corea del Sur, Singapur, Indonesia, Australia, México, Colombia, Paraguay y República Dominicana, en donde Dios se manifestó de forma gloriosa con multitudes de milagros. El profeta Tibi Joshua se destacó también por una visión altruista, digna de un discípulo del Señor, pues estaba interesado en ayudar a los más necesitados. Se recuerda un caso que en su momento pudo haber generado cierta polémica. El pastor no quiso aceptar el diezmo de una ancianita, pues consideró que ella necesitaba más ese dinero, y no solo eso, sino que además el mismo pastor Tibi Joshua le hizo una ofrenda a la mujer. Hay informes de prensa que afirman que la SCOAN ha donado dinero con el fin de ayudar a los huérfanos y los indigentes, incluso a estudiantes y a personas que necesitaban realizarse intervenciones quirúrgicas. La SCOAN también ha establecido otra ONG en Ghana llamada Pasión por los Necesitados. Después del terremoto del 2010 en Haití, el hombre de Dios envió un equipo de personal médico y trabajadores humanitarios
a la zona afectada, estableciendo un hospital de campaña llamado Clínica Emanuel. En reconocimiento a sus actividades humanitarias, fue galardonado con un honor nacional por el gobierno de Nigeria en el año 2008, así como la recepción de una carta de agradecimiento de las Naciones Unidas. Además, fue distinguido como un embajador de la paz por el Foro de la Juventud Arewa, una organización predominantemente musulmana, en reconocimiento a sus esfuerzos humanitarios. El hombre de Dios Temitop Balogun Joshua, conocido como TB Joshua, murió el sábado 5 de junio del año 2021 en Lagos, Nigeria, minutos después de haber predicado la palabra de Dios y solo una semana antes de cumplir 58 años. No se dio ninguna causa de su muerte. Realmente fue inesperada para todos sus seguidores. TB Joshua fue un hombre de Dios del cual debemos de aprender mucho. Su obra y legado continuarán a través de su ministerio y de sus decenas de discípulos que continúan con la obra del Señor. Dios se ha llevado a casa a su siervo, el profeta TB Joshua, como debía ser por voluntad divina. Sus últimos momentos en la tierra los pasó al servicio de Dios. Para eso nació, vivió y murió. Billy Graham. ¿Quién se hubiera imaginado que un hijo de rancheros de Carolina del Norte predicaría el Evangelio frente a millones de personas en estadios colmados? ¿Quién hubiera pensado que ese niño de campo sería el pastor de varios presidentes de los Estados Unidos y que se convertiría quizás en el cristiano evangélico más conocido en ese país, apodado en sus comienzos como la metralleta de Dios? William Franklin Graham, más conocido como Billy Graham, nació un 7 de noviembre de 1918 en una pequeña granja de Charlotte en los Estados Unidos. Graham fue educado por sus padres en la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada. En 1933, cuando acabó la ley seca en los Estados Unidos, el padre de Graham le obligó a él y a su hermana a beber cerveza hasta vomitar, lo cual generó en ambos una aversión al alcohol y a las drogas. Graham aceptó al Señor en su vida en el año 1934 cuando tenía 16 años, durante una serie de reuniones especiales. Sin embargo, se le rechazó como miembro de un grupo de jóvenes de una iglesia local porque era catalogado como demasiado mundano. Tras graduarse en la escuela secundaria Yaron en mayo de 1936, fue a la escuela superior Bob Jones College, hoy la Universidad Lee en Cleveland, Tennessee, durante un semestre, pero le pareció demasiado legalista tanto en los estudios como en las normas. Durante ese tiempo fue influido e inspirado por el pastor Charlie Young en la iglesia Eastport Bible Church. Casi lo expulsan, pero Bob Jones le advirtió que no tirara su vida por la ventana. En el mejor de los casos, a lo más que podría aspirar es a ser un pobre predicador bautista de campo en algún lugar perdido. «Tienes una voz que atrae», le dijo Bob Jones. «Dios puede usar esa voz tuya, puede usarla poderosamente». Graham sirvió brevemente como pastor en la iglesia Village Church de Western Springs, Illinois, en 1943. Aunque este ministerio continuó durante muchos años, Graham decidió dejarlo a principios de 1945 y en 1947, a los 30 años, se convirtió en la persona más joven en servir como presidente de una escuela superior. Graham organizó una serie de encuentros por el avivamiento en Los Ángeles en 1949, para los cuales montó carpas de circo en un aparcamiento. El avivamiento se considera el momento en el que Graham se convirtió en una figura religiosa a nivel nacional. En el avivamiento de Los Ángeles, un compañero evangelista acusó a Graham de haber hecho retroceder la religión 100 años. Graham contestó: sí quería hacer retroceder la religión no solo 100 años, sino 1900 años, hasta el libro de los Hechos, cuando los seguidores de Cristo del siglo I eran acusados de poner patas arriba el Imperio Romano. Billy Graham dirigió muchas campañas evangelísticas.
Alquilaba un local grande como un estadio, parque o calle. Organizaba un grupo de hasta 5.000 personas para cantar en un coro y luego predicaba el Evangelio e invitaba a la gente a pasar al frente. A esas personas se le daba entonces la oportunidad de hablar personalmente con un consejero que aclaraba cualquier pregunta que tuviera y oraba con esa persona. Con frecuencia se les daban recursos, tales como una copia del Evangelio de San Juan o un folleto de estudio bíblico. En Moscú, en 1992, un cuarto de las 155.000 personas del público salieron al frente tras su llamamiento. La visibilidad y popularidad de Graham se extendió hasta el mundo secular. Graham se convirtió en el primer evangelista de renombre en hablar tras el telón de acero y se dirigió a grandes multitudes en países a lo largo y ancho de Europa del Este y la Unión Soviética, llamando a la paz. Durante la época del apartheid, Graham se negó sistemáticamente a visitar Sudáfrica hasta que su gobierno le permitiera al público sentarse sin segregación. Su primera campaña allí fue en el año 1973, durante la cual denunció abiertamente el apartheid. Una curiosidad en la vida de Graham al respecto de su trato con el sexo opuesto, se propuso como ley no encontrarse jamás a solas con una mujer, y así lo cumplió. Quería evitar de este modo cualquier habladuría. Durante sus últimos años, Graham estuvo aquejado por varias enfermedades: cáncer de próstata, hidrocefalia y síntomas de la enfermedad de Parkinson. Hizo sentir su influencia por todos los Estados Unidos y en muchas partes del mundo a partir de su convicción en Cristo, una presencia escénica y un uso muy sagaz de la radio y la televisión y otras tecnologías de la comunicación. Graham llevó a otro nivel su rol de evangelista, desde predicar en sitios pequeños cubiertos por lonas hasta los podios de estadios repletos en varias de las grandes ciudades del planeta. Escribió unos 30 libros y fue de los primeros en usar nuevas tecnologías de la comunicación para fines religiosos. Durante su cruzada global, lanzada en Puerto Rico en 1995, sus sermones fueron traducidos de manera simultánea a 48 idiomas y transmitidos a 185 países vía satélite. Graham ha predicado el Evangelio personalmente. Según su equipo, más de 3,2 millones de personas han respondido a la invitación de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal en las campañas de Billy Graham. En 2008, la audiencia de Graham durante toda su vida, incluyendo las emisiones de radio y televisión, superó los 2.200 millones. Billy Graham fue a su descanso eterno, luego de haber vivido casi un siglo, con 99 años de edad, el 21 de febrero de 2018. Jaime Murrell fue uno de los cantantes cristianos más influyentes desde la década de los 90, reconocido por éxitos como Yo quiero más de ti, Te pido la paz, En tu presencia, entre otros. Nació el 31 de octubre de 1949 en la ciudad de Panamá. Es el séptimo entre 13 hijos. Jaime creció cantando en el coro de la iglesia de un pueblo pequeño en Panamá. A la edad de 18 años ganó el primer lugar en un concurso de canto, lo que le dio la oportunidad de cantar por un año en la televisión panameña, y así comenzó su carrera profesional como cantante. Primero en un conjunto musical llamado Los Mozambiques, y años después se lanzó como cantante solista. Sin embargo, a pesar de su éxito artístico, su vida estaba vacía, hasta que finalmente conoció a Jesucristo en el año 1977. Jaime Murrell aceptó al Señor e hizo un firme compromiso de dedicar sus talentos exclusivamente a Dios. Por más de 15 años, Jaime esperó en el Señor la oportunidad de hacer una grabación cristiana, hasta que en 1993, Música con Vida comenzó los preparativos de una grabación de alabanza y adoración que tuvo lugar en la Catedral del Pueblo en Miami, en la cual Marcos Witt sería el vocalista principal. El día antes de la grabación, debido a una tormenta eléctrica, juntos comenzaron a adorar al Señor de forma espontánea.
mientras esperaban a que todo volviera a la normalidad. Lo que ocurrió en esos momentos de adoración le dieron paso a que Jaime formara parte de la grabación Grandes son tus maravillas. Jaime sirvió al Señor a tiempo completo, viajando por todo el mundo, alcanzando las naciones con su música y enseñanzas. En el 2005, Jaime Murrell decide hacer una recopilación de las canciones que fueron grabadas en otros proyectos de diferentes salmistas, la cual llamó Para mis amigos, y lanza su sello musical Murrell Music, y en el mes de octubre del 2005 lanza otro proyecto de alabanza y adoración llamado Da la Mano, así como las pistas del disco 25 años de ministerio. Jaime fue un excelente vocalista, pero más que esto supo motivar al pueblo de Dios a entrar a la presencia del Señor. Él no se consideraba a sí mismo como un cantante cristiano, sino como un adorador del Todopoderoso. Su intención fue la de comunicar que no debemos adorar al Señor por lo que pueda darnos, sino por lo que Él es, nuestro Padre que nos ama de una manera que nuestra mente no puede comprender. La adoración y la alabanza son expresiones de amor y de gratitud. Es un tiempo de celebración al darnos cuenta de que Dios es grande. La razón por la cual algunas personas no pueden adorar en espíritu y en verdad es porque realmente no conocen quién es Él. Aquellos que sí lo conocen escogerán postrarse delante de Él, decía Murrell. El 4 de febrero del año 2021 nos impactó a todos la noticia del fallecimiento del salmista Jaime Murrell a la edad de 71 años, como consecuencia de un infarto agudo de miocardio derivado de la enfermedad por la pandemia de COVID-19, estando en Miami, Estados Unidos. La cuenta oficial de Instagram del cantautor anunciaba la partida de Jaime así: anunciamos que el día de hoy se graduó Jaime Murrell, tal como él siempre lo decía. El día de mi muerte es el día de mi graduación. Jaime Murrell, un esposo y padre ejemplar, un buen amigo, un apasionado adorador y predicador. Por 45 años sirvió a Cristo con todo su corazón. Deja un gran legado de la pasión por predicar el amor de Cristo como estilo de vida, ver la adoración como obediencia a Dios, amar al prójimo por encima de cualquier título religioso, comprender que nuestra mayor meta es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, clamar por la paz de cada ciudad, buscar siempre menguar para que sea Cristo el que crezca en nosotros. David Wilkerson. Una de las películas cristianas más vistas es sin duda La cruz y el puñal. Una historia plasmada primeramente en un libro que fue bestseller para luego saltar al cine. La historia de este film es fantástica, completamente real, en donde David Wilkerson interviene en la lucha entre dos pandillas, logrando la paz y la conversión a Cristo de muchos de ellos. Nacido el 19 de mayo de 1931 en los Estados Unidos, fue uno de los pastores cristianos más reconocidos no solo en su país, sino en el mundo. Fue un hombre además muy dado a la escritura, autor de cerca de 40 libros, todos concernientes al cristianismo. Bajo el lema "No se puede hacer todo, pero se puede hacer algo", David Wilkerson dedicó su vida a ayudar a escapar de la espiral destructiva de las drogas y la violencia a muchas personas, siempre buscando inmiscuirse en aquellos lugares oscuros donde había más necesidad. El primer libro sobre la vida de David Wilkerson, La cruz y el puñal, fue publicado en el año 1962, del cual se han vendido más de 15 millones de copias en 30 idiomas, y más tarde fue llevado al cine. Pero lo más grande de este héroe de la fe ocurrió después de la publicación del libro. Fundó una organización internacional de misiones en 1971. Además, plantó la iglesia de Times Square, que hoy en día tiene 8.000 miembros. Por razones personales, Wilkerson rechazó todas las invitaciones que los presidentes de los Estados Unidos le hacían para visitar la Casa Blanca. Lo llamativo es que, sin embargo, condujo cientos de kilómetros que lo alejaban de su gira evangelística para conocer a una mujer que había escrito algo sobre Cristo que le había movido.
Siempre vio el mundo y los que le rodean a través de la lente de la eternidad, según lo reconoció su propio hijo Gary Wilkerson. La visión de Wilkerson por la gente también despertó en ellos la fe. Predicó que cosas sobrenaturales podrían pasar a través de ellos. Más allá de todo lo que podemos decir de este siervo de Dios, su vida también tuvo momentos de dificultad. En sus momentos más vulnerables, Wilkerson se preguntaba si realmente era amado por Dios. Aunque sabía doctrinalmente que estaba libre en Cristo, algo en él todavía le hacía sentir que tenía que trabajar duro, que nada de lo que hacía era suficiente. La humildad de David Wilkerson y su entera dedicación al ministerio demostró su autenticidad y su sentido de agradar al Señor tal como lo dice la Biblia. Recientemente se hizo muy renombrada una antigua profecía del pastor, quien en 1986 profetizó los acontecimientos que vendrían, la que parece estar cumpliéndose delante de nuestros ojos. Veo una plaga viniendo a este mundo, y los bares, las iglesias y los gobiernos estarán cerrados. Cada casa será cerrada, sin que nadie entre o salga. Toda compra-venta se acabará. El día vendrá en que los deportes serán la última cosa que esté en la mente de la gente. Wilkerson profetizó que de todo esto va a surgir un tercer gran avivamiento que se derramará a América y a todo el mundo. Con una gracia y firmeza innegable, David Wilkerson dejó un legado maravilloso de amor y misericordia por los perdidos. El pastor dejó este mundo para encontrarse con su Señor de una forma repentina, luego de un accidente de tráfico en Texas el 27 de abril de 2011 a los 79 años. En sus últimas palabras, Wilkerson dejó publicado una entrada en su blog la misma mañana del accidente. En la publicación titulada «Cuando fallan todos los medios», animaba a aquellos que enfrentan dificultades a mantenerse firmes en la fe. Aquellos que atraviesan el valle de sombra de muerte, escuchen esta palabra. El llanto durará por algunas noches oscuras y horribles, y en esa oscuridad usted de pronto escuchará al Padre decir: «Estoy contigo», escribió Wilkerson. Amados, Dios nunca ha fallado en actuar en bondad y amor. Cuando fallan todos los medios, su amor prevalece. Aférrense a su fe, aférrense a su palabra. No hay alguna otra esperanza en este mundo, dijo Wilkerson. Muchas gracias por ver este video. Por favor, déjanos tu comentario y comparte este video si te ha bendecido.